Como muchos saben, estamos siguiendo una serie de predicaciones acerca de las características de una iglesia casi perfecta. Todos estamos claros, estamos seguros de que no vamos a encontrar jamás una iglesia perfecta, al menos de este lado del cielo. Pero sí podemos encontrar iglesias casi perfectas, casi perfectas. Así que, ¿cuáles son las características de esas iglesias que son así? Ya hemos visto al menos varias características. Es una iglesia que predica la palabra de Dios expositivamente. Es una iglesia que tiene una concepción de su membresía y de su disciplina. Hoy vamos a ver cómo Dios forma su iglesia, cómo Dios agrupa a su iglesia, cómo Dios constituye su iglesia, cómo Él fundó su iglesia, cómo la sostiene y cómo la preserva. Es a través de la doctrina bíblica de la conversión. Dios es el que convierte pecadores, que normalmente nacieron siendo pecadores, enemigos de Dios, en hijos que lo aman. Dios es el único que tiene el poder para convertir, y cada vez que convierte gente, agrega a la iglesia a aquellos que van siendo salvos. Por eso es importante que entendamos cómo se forma la iglesia, y eso exactamente es lo que vamos a hablar hoy. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, aquel pasaje muy famoso donde Jesús habla con Nicodemo. Ya van a ver quién es Nicodemo. Era un viejito principal de entre los judíos, muy probablemente miembro del Sanedrín, es decir, de la autoridad judía religiosa de ese momento. Los fariseos, saduceos, herodianos formaban un grupo de rabinos que formaban el liderazgo judío, y eso era lo que mantenía, ellos eran responsables por mantener la ley y eran los responsables de hacer valer la ley ante el pueblo. Nicodemo era uno de ellos y dice que era muy importante, el texto dice que era muy importante. Así que vamos a ver Juan 3, ustedes pudieran leer en su casa todo el capítulo 3 completo, porque ese es exactamente donde está el versículo más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Y la gente conoce este pasaje, solamente Juan 3:16, pero hay mucho más que Juan 3:16. El mismo Juan que escribió el 3:16 también escribió el 3:36, así que no saquen un texto fuera de su contexto para hacer un pretexto. Ok, entonces vamos a ver Juan 3 del 1 al 15 y vamos a ver la conversación de Jesús con Nicodemo, y en medio de ello vamos a ver la doctrina bíblica de la conversión, o dicho sea de paso, la doctrina bíblica de la regeneración. Regeneración, no es resurrección, no es reformación, es regeneración. Ya van a ver por qué. Vengan conmigo, por favor, Juan 3 del 1 al 15. En nuestra iglesia hemos decidido leer la versión Reina Valera contemporánea porque habla más como nosotros, latinoamericanos, y es más fácil de entender para aquellos que están empezando a leer la Biblia. Así que si usted no está acostumbrado a conseguir versículos en la Biblia, el Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, el capítulo 3 es el numerito grande y los versículos son los numeritos chiquitos, están del 1, vamos a leer del numerito chiquito 1 hasta el 15. ¿Okay? Yo lo voy a leer para todos, ustedes presten atención, luego vamos a orar. Juan capítulo 3 del 1 al 15 dice así: Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, y se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes
nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo le preguntó entonces, ¿y cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Buen pasaje. Abróchense sus cinturones. Y vamos ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por la bendición que nos permites de podernos reunir en este lugar y tener la libertad de considerar tus palabras eternas, que muchos antes que nosotros las han leído y han sido salvos por ella. Rogamos que en esta hora también tú te glorifiques, tú exaltes tu propio nombre, Señor, a través de nosotros, incluso a través de este tu siervo imperfecto. Rogamos, Señor, que tú te glorifiques en medio de la congregación de tu iglesia. Pero también rogamos, Señor, que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, que no ha sido convertido por tu obra, rogamos que hoy sea el día, Señor, que tú le convenzas de justicia, de juicio y de pecado, de su necesidad de ti, de los méritos y la dignidad de Jesucristo, y que pueda venir corriendo a arrepentirse de sus pecados, a amarte por quien tú eres y por lo que has hecho. Rogamos que hoy sea el día de salvación para quien no te conozca, pero también, Señor, que aquellos que tú has hecho nacer de nuevo puedan deleitarse en su posición, su identidad que tienen en ti. Es una posición inconmovible que ni por los siglos podrá cambiar. Así, Señor, que damos gracias, gloria a tu nombre, porque tú eres digno. Rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En los años 60, principios de los años 60, fue muy famoso un boxeador que se llamaba Cassius Clay. Solamente dos tipos de personas pueden acordarse de ellos, son los que les gustan mucho los deportes o los que tienen más de 60 años. Cassius Clay nació llamándose Cassius Clay y ha sido llamado el más grande boxeador de todos los tiempos, Cassius Clay. En el año 60 y casi final de la década de los años 60, él fue reclutado, o iba a ser reclutado para ser enviado a la guerra de Vietnam. Y él dijo, no, yo no quiero ir para allá. Yo soy boxeador, yo soy un objetor de conciencia. Y le dijeron, si usted es un objetor de conciencia, usted tiene que ser religioso. ¿De qué religión es usted? Y como él era amigo de Malcolm X, él dijo, yo soy musulmán. Y se convirtió al islamismo para no ir a la guerra de Vietnam. Y el nombre que él adoptó como musulmán fue conocido como ahora se le conoce a Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos. Estuvo preso por no ir a la guerra, pero después salió, peleó, ganó y se hizo famoso. Así que la conversión de Cassius Clay en Muhammad Ali, aparentemente no muchos musulmanes lo entendían. ¿Cómo que tú te convertiste para no ir a la guerra? Igual ha habido muchas conversiones dudosas. Por ejemplo, ustedes a lo mejor recuerdan en el año 2010, el primer ministro británico de aquella época, Tony Blair, debía nombrar por designio del Parlamento británico, de la Casa de los Comunes, él debía nombrar al próximo arzobispo de Canterbury, para que la reina lo ungiera, lo instalara, lo estableciera como el arzobispo de Canterbury. Pues Tony Blair dijo que él no iba a nombrar un anglicano, sino un católico para tal oficio. Pero ustedes conocerán un poco de historia de la religión anglicana, es la religión oficial de Inglaterra, y Tony Blair dijo, yo no voy a poner un anglicano. ¿Pero cómo? Y él en ese momento se convirtió en católico para no
poner a un anglicano como arzobispo de Canterbury. Y todo el mundo decía, esta conversión como que no cuadra muy bien, esto aparentemente es tratando de evitar su responsabilidad, esta conversión no es tal conversión. Igual, cuando alguien se convierte de los Yankees a los Medias Blancas, o del Real Madrid al Barcelona, o viceversa, o cuando alguien se convierte así de la noche a la mañana, uno dice, esta conversión está rara. Porque normalmente esas conversiones son hechas por un mero acto de la voluntad humana. Y esas conversiones no duran mucho. Cuando uno se convierte por esfuerzo humano, eso es simplemente un acto humano que dura lo que dura la voluntad. Cuando las olas se ponen muy fuertes, cualquier barco naufraga. Pero en el texto que tenemos enfrente de Juan 3, vemos a un Nicodemo que Jesús le responde 4 preguntas, o mejor dicho, una afirmación en forma de pregunta. La primera es una afirmación en forma de pregunta, pero Nicodemo hace en general 4 preguntas, 4 frases, de su boca salen 4 frases, y Jesús se las responde todas. Y yo quiero que ustedes, a lo largo que vayamos hablando de estas 4 preguntas, ustedes vayan notando que los ojos de Nicodemo y la boca de Nicodemo estaba cada vez mayor, más grande, porque no hallaba cómo dejar de sorprenderse ante las respuestas de Jesús. Recuerde, estamos hablando de un hombre de alto nivel, de alta jerarquía religiosa, un hombre que debía saberse la Torá completa, debía recitar la Torá completa, un hombre que era de mucha importancia según el versículo 1, un hombre que era avanzado de edad, un hombre que tenía toda la fama, todo el conocimiento, todo el poder que cualquiera de nosotros quisiera tener. Sin embargo, algo le faltaba. Y muy probablemente de todas las cosas que Nicodemo sabía del Antiguo Testamento, especialmente entre los profetas y en la ley, él veía algo en este tal Jesús que sospechaba que este Jesús podía ser el Mesías que desde hace tanto hemos estado esperando. Hay algo en este tal Jesús, pensaba Nicodemo, que lo hace especial, no como los otros falsos profetas que han venido. Por eso va de noche a encontrarse con Jesús. De noche porque tú sabes, el qué dirán mis amigos del country y tú sabes, para que no piensen mal de mí, mis compañeros del Sanedrín, vamos a llegar de Jesús de noche para que no piensen mal de mí. Tú sabes, la reputación es algo importante para los fariseos. Pero le hace 4 preguntas. La primera es en forma de afirmación. En el versículo 2, ustedes encuentran que Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, o entre dicho de otra manera, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ustedes pueden ver en los capítulos anteriores que Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, después Jesús purifica el templo y después, mucho después, Jesús empieza a hacer milagros, sanidades, exorcismos, incluso resucitaciones. Y estas señales Nicodemo las ve y dice, parece que es el Mesías, ¿será? Este muchacho tiene algo diferente. Dios tiene que estar con él. Y va y enfrenta a Jesús. Lo primero que le dice es verdad que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si no estuviera con él. Y Jesús le responde algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Nicodemo le dijo. Nicodemo dice, has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y Jesús le dice, de cierto os digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Noten que en la primera respuesta es singular y en las otras 3 respuestas van a ser plural, pero de eso hablamos otro día. Versículo 3, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí empezamos a ver nacer de nuevo, lo vamos a ver 6 veces en este pasaje, nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? La segunda y tercera pregunta de Nicodemo, cualquiera de nosotros, no tenemos que ser un líder religioso, sabernos la Torá de memoria y ser muy famoso y viejo. Cualquiera de nosotros que nos hubieran dicho antes de leer la Biblia, ¿tienes que nacer de nuevo?
nosotros nos hubiéramos imaginado exactamente lo mismo que Nicodemo. ¿Será que tengo que meterme en la barriga de mi mamá otra vez para volver a nacer? Esa es la tercera y cuarta pregunta del versículo 4 de Nicodemo. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? Y eso es exactamente la doctrina bíblica de la conversión, la regeneración obrada por el Espíritu de Dios en el corazón de una persona. ¿Tú pediste nacer la primera vez? ¿Tú llenaste una planilla? ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas en el cielo chiquitico así y tú le dijiste, ahora sí estoy listo, papá Dios, mándame para... No, tú no te acuerdas de eso. Aunque hay algunas películas de niñitos, de angelitos y de chiquiticos que supuestamente los niñitos se las saben todas en el cielo y cuando están preparados para nacer, Dios los manda a la tierra. Como que el alma existe antes de la concepción. No hay argumento bíblico para eso. Eso es simplemente ficción. Y muchas de las cosas vienen de las religiones orientales que creen en la reencarnación, no en la regeneración, sino en la reencarnación. La Biblia no afirma, mejor dicho, condena la reencarnación diciendo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Hebreos, al final de Hebreos dice eso. Ahora, ¿cómo es que uno puede nacer de nuevo? La primera vez, no, ni siquiera la primera vez decidimos nacer. Ni siquiera nosotros le dijimos a papá, papá, enamórate de mamá, mamá, dile que sí. Y ahora tengan un hijito y ese lindo soy yo. No, no pedimos nacer. Ni la primera vez, ni tampoco la segunda. ¿Cómo sabemos eso? Por la respuesta de Jesús. A partir del versículo 5, cuando Jesús le responde a Nicodemo las dos preguntas del versículo 4, Jesús empieza a explicar qué significa nacer de nuevo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy de aquí. ¿He nacido yo de nuevo? ¿Soy yo nacido de nuevo? ¿He sido regenerado? ¿Quién me hizo renacer? ¿Fui yo? ¿Fue Dios? Vean lo que dice Jesús. En el versículo 5, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no puede ser salvo, no puede ir al cielo. ¿Cómo? Bueno, tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, la parte del agua es un poco polémica porque algunos piensan que se refiere al bautismo. Tienes que darte un chupulún para poder nacer del agua. No se refiere a eso. Primero, que el texto no lo explica. Segundo, que Tito 3:5 afirma que hemos sido lavados por la regeneración obrada, la limpieza obrada por la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, el bautismo no es necesario para la salvación porque tendríamos que explicar cómo fueron salvos aquellos que vivieron y nacieron antes de Cristo y cómo fue salvo aquel ladrón que murió al lado de Jesús, que Jesús le dijo, esta misma tarde estará conmigo en el paraíso, pero nunca se bautizó. El bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo es necesario para la confirmación pública de la salvación ya obrada internamente. Esa es la parte del agua. Pero la parte del Espíritu, ¿qué significa nacer del Espíritu? Eso es lo que Jesús explica a partir del versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije que es necesario que ustedes, noten el plural ahora, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y tú lo puedes oír. Tú puedes oír el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué significa todo eso? Bueno, lo primero que tienen que saber tres cosas, pero lo primero que tienen que saber es que la palabra en original griego que se usa para espíritu es exactamente la misma palabra que se usa para aire. Es la palabra griega neuma, de donde sale el neumatólogo o los neumáticos del carro. El aire y el espíritu son lo mismo. Por eso cuando Dios sopló aliento en Adán, fue un ser viviente, porque Dios sopló en Adán y le dio un espíritu, un alma viviente. Entonces, esto que vemos aquí es el obrar de Dios en la vida de una persona.
el nuevo nacimiento es exactamente lo que Dios hace al soplarle vida a una persona que no tiene vida espiritualmente hablando. Cuando nosotros todos nacemos, no hay que convencernos de que somos pecadores al nacer. Antes de nacer, incluso en la concepción, ya somos pecadores. El rey David en el Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Y ya yo era pecador antes de nacer. No soy pecador porque pequé. No soy como Maquiavelo dice que yo nací corruptible. No, yo nací corrupto, pecador, por naturaleza, por ser hijo de Adán y Eva. Originalmente, todo ser humano con 23 pares de cromosomas, descendiente de nuestros padres primeros, somos pecadores por naturaleza. Y luego nos convertimos en pecadores por decisión, por voluntad. Pero nada más por nacer, ya somos pecadores. Eso es lo primero. Lo segundo que tienen que saber es que nosotros no podemos agradar a Dios precisamente por nuestro pecado. No hay quien busque a Dios, dice en Romanos 1, citando a Isaías, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Todos se descarriaron como ovejas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Martín Lutero escribió el libro exactamente hablando del albedrío humano y él habla de la esclavitud de la voluntad. Él dice que ningún ser humano tiene un albedrío que sea libre. Si es verdad, nosotros tenemos albedrío, arbitrium. Tenemos la capacidad de tomar decisiones basadas en el solo consejo de nuestra razón. Somos personas capaces de decidir si quiero ir por aquí, si quiero ir por aquí, si quiero comer arroz, quiero comer pollo, o quiero ir al Barcelona, o quiero ir al Real Madrid, o si quiero ser de los Nationals, o si quiero ser de los Dodgers. Y cada uno puede tomar decisiones basadas en el consejo de su voluntad. Pero cuando se refiere a la búsqueda de Dios, cuando se refiere a el entender los designios de Dios para la vida humana, todas nuestras decisiones tienden hacia el mal, hacia el pecado. Y ustedes pueden ver en la vida de sus niños chiquitos, sobrinos, sobre todo los sobrinos que son más tremendos que los hijos. ¿Quién le enseñó a los niños de 2 años a mentir? ¿Algún papá que diga, sí, yo le enseñé a mentir a mi hijo? No. Cada vez que uno le pregunta a los sobrinos, ¿quién hizo eso? El mayor señala al menor, el menor señala al mayor y entre los dos señalan al perro. Pero nadie acepta su culpa. Pero ninguna mamá en su sano juicio le enseña a sus hijos a mentir, quizá con el ejemplo, pero ninguna mamá en su sano juicio le enseña a sus hijos a mentir. Por lo tanto, nosotros no nacimos de la carne porque lo pedimos y tampoco podemos nacer del Espíritu porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos la obra de Dios que sople vida otra vez en nuestros corazones. Nuestro espíritu muerto solo puede reaccionar cuando, como a Lázaro, Dios le dice, levántate. Estamos muertos. No es que Dios nos tiró un salvavidas y nosotros lo agarramos y Jesús es el salvavidas que nos salvó. No, Jesús no es ningún salvavidas. Jesús es un resucitador de espíritus muertos. ¿Se acuerdan aquel pasaje en Ezequiel 36? Donde Él dice que Él va a poner un corazón de carne y mi espíritu en sus corazones. Donde había un corazón de piedra, Él va a poner su espíritu. Y me amarán y yo seré su Dios. En el siguiente capítulo, en Ezequiel 37, Él habla del valle de los huesos secos. Y le dice Dios a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Y Ezequiel dijo, Señor, pero es un montón de huesos. Un cementerio entre un valle, un montón de huesos secos. Huesos secos, no moribundos. Huesos secos, muertos. Creepy. Y Ezequiel profetiza y empezaron los huesos a pegarse, carnes a meterse, tendones a nacer, piel a salir. Pero eran The Walking Dead. Eran los zombies. No había espíritu dentro de ellos. Y Ezequiel dijo, Señor, yo hice lo que tú me dijiste, pero no hay espíritu dentro de ellos. Bueno, sigue, Ezequiel profetiza, háblales.
Y di, espíritu de los cuatro vientos, ven y infunde espíritu en estos cuerpos muertos. Y así pasó. El Espíritu de Dios vino y llenó esos cuerpos vacíos con vida. Porque solo Dios puede infundir vida. Solo Dios puede dar de su Espíritu y llenar un cuerpo muerto, como también puede llenar un bebé en la barriga de su mamá. Solo Dios puede dar vida, solo Dios puede quitarla. Pero esa es la doctrina bíblica de la conversión. Ninguno de nosotros nació por voluntad propia, ni ninguno de nosotros puede nacer de nuevo por ningún libre albedrío, ni obras, ni palabras que diga. En este mismo Juan, los versículos, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que, 11 y 12 y 13, que la palabra a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que nacen del Espíritu es porque Dios los hizo renacer para una esperanza viva. Pregunto, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú vas al cielo? ¿Tú estás seguro de tu salvación porque tú hiciste algo o porque Dios te regeneró? La cuarta pregunta de Nicodemo en el versículo 9 dice, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios dar vida a cuerpos muertos? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios resucitar, regenerar a aquellos que son enemigos de Dios? Aquellos que no buscan a Dios, aquellos que más bien caminan de espaldas a Dios. ¿Cómo es posible, dice Nicodemo, que esto suceda? Bueno, esta es la más cómica de todos. Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes? Y nosotros que tenemos 2000 años de historia también pudiéramos decir, yo tampoco. Yo tampoco. Solo la obra de Dios en un corazón es lo que puede hacer regenerar una persona. Bueno, Jesús le responde en el versículo 11 diciendo, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes, los judíos, los religiosos, aquellos fariseos, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si yo te he hablado cosas terrenales, Nicodemo, y no crees, ¿cómo creerán si les hablo las cosas del cielo? Nadie subió al cielo, para poder explicar nada, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Noten este vocabulario de subir al cielo, bajar del cielo, estar en la tierra para después subir al cielo. Ese es todo el ministerio de Jesús. Él era eterno, estando en el cielo, Él se encarnó para poder venir a ser como uno de nosotros y tomar nuestro lugar en la cruz para pagar nuestros pecados, resucitar en gloria, vencer la muerte y ascender otra vez al cielo para ser declarado como Señor de todo el universo. Eso es todo lo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué es la regeneración en sí? Que es un proceso, parte de la salvación. Y nosotros en nuestra declaración de fe lo hemos decidido como, ¿cómo se dice? Definido. ¿Dónde está mi papelito? Como el proceso de la conversión o de la regeneración. Ustedes podrán encontrarlo con la... aquí está. La confesión de fe bautista se llama Fe y Mensaje Bautista. Ustedes pueden tomar uno de estos libritos, que es lo que cree esta iglesia. En el capítulo 4 dice así, acerca de la salvación del hombre, dice, la salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que le aceptan como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye, atención, la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Son 4 eventos en todo el proceso de la salvación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. Ese es un asterisco para aquellos que piensan que el Israel de hoy será salvo. Los dispensacionalistas que piensan que aparte de Jesucristo puede haber salvación.
Si los judíos, los de Israel, de todas las edades, no creen en Cristo como Señor, igual que todos los seres humanos del planeta, no pueden ver el reino de Dios. Cierro el paréntesis. Después hablamos de eso, ¿ya? Pero respecto a la regeneración, la Fe y Mensaje Bautista, que no es un antojo mío, sino que es la recopilación de muchas doctrinas bíblicas que muchos otros antes que nosotros han definido como la interpretación más sana de la Escritura con sus respectivos respaldos bíblicos, dice: la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón obrado por el Espíritu Santo por medio de la convicción del pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias de gracia inseparables. Es decir, que cuando Dios quiere regenerar el corazón de una persona, le pone el deseo de amar a Cristo, de arrepentirse de sus pecados y de poner su fe en Jesús como el sustituto tuyo para pagar tus pecados. Es decir, que cuando tú creíste, no creíste porque tú eres muy inteligente y sabio y descubriste los misterios que hay en la Biblia y más nadie lo ha descubierto. No, lo descubriste porque Dios te dio la fe suficiente para entender. ¿Quieres que te lo demuestre? Ven conmigo a Romanos 2, 1 al 4, perdón. Romanos 2, del 1 al 4. Romanos 2 del 1 al 4, hablando del justo juicio de Dios, dice: por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciña a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del justo juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? En Filipenses 2:13, vengan conmigo por favor a Filipenses, después de hablar de la exaltación, la humillación y la exaltación de Cristo, en el versículo 12, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios es el que pone en ti el deseo de amar a Cristo. ¿Amas tú a Cristo? ¿O tú te deleitas todavía en el pecado y frotas tus manos cuando dices: no me han descubierto? ¿O tú eres de aquellos que aún disfrutas pecar? Practicas el pecado y no hay nada ni fuera ni dentro de ti que te diga: eso está mal. Estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo la majestad de Dios. No hay nadie ni cerca de ti ni dentro de ti que te diga: estás pecando. Si eso no te pasa, óyeme bien, tú estás corriendo un peligro de muerte eterna. Estás corriendo el peligro más grande de morir sin Cristo y que al final de tu vida vayas a pasar la eternidad en el infierno, en el lago de fuego donde la llama no se apaga y el gusano no se muere, donde será el crujido de dientes, donde será el lago de las maldiciones eternas. Y si tú piensas que te estoy tratando de asustar, sí, te estoy tratando de asustar, para que no vayas allá. No tienes que ir allá. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Dios te ha llamado y te está llamando
Muy posiblemente no sea la primera vez que tú oyes su voz llamándote para que vengas a pedirle perdón por tus ofensas y vengas en fe corriendo diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Pero si tú te has arrepentido de tus pecados, no es porque tú eres muy sabio, muy inteligente. 1 Corintios 1 afirma que no hay muchos sabios ni entendidos entre nosotros, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y nosotros no somos lo mejor del mundo, así como Israel no era el mejor pueblo de todos, para manifestar a todos las grandes bondades del Dios que es el que regenera. Así es que Él forma a su pueblo. Así es que Él escoge dentro de todo lo malo del mundo. Él escoge a ciertas personas sí y a ciertas personas no. A unos Él les da gracia, a todos los demás les da justicia. ¿Y cómo se hace eso? Cuando Dios por su gracia nos llama con el evangelio de salvación. Nos llama con las verdades eternas de Jesucristo. Al nosotros entender, wow, es decir que yo sin Jesús no me puedo salvar. Es decir que yo sin Cristo voy rumbo al infierno. Es decir que yo no puedo justificarme, hacerme yo mismo salvo, no puedo salvarme, no puedo hacerme nacer del agua del Espíritu. Es decir que yo tengo que creer en Cristo para salvación. Y no puedo llegar al cielo de otra manera, por algún método, o no será que todos los caminos conducen al cielo. Es decir que solo en Cristo hay salvación. Sin Cristo nada somos, nada podemos, pero en Cristo somos convertidos de enemigos acérrimos de Dios, de caminar de espaldas a Dios. Somos convertidos porque Dios nos pone un corazón de carne y amor por Cristo para venir a la cruz y llorar a los pies de la cruz, pidiendo misericordia por todos nuestros pecados. Y ahora tenemos un deseo de amar a Cristo y no ofenderlo jamás. Y tenemos no solamente amor por el Salvador, sino que tenemos una repulsión por el pecado que clavó a nuestro Salvador en aquella cruz. Una repulsión por el pecado que nos tenía lejos de Él. Y una repulsión por cada tentación que nos hace pecar cada vez que flaqueamos ante la majestad de nuestro Dios. Eso es la doctrina bíblica de la conversión. Cuando Dios nos transforma. Dios a todos los que Él transforma en Cristo los hace nuevas criaturas. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todas las cosas viejas ya pasaron. No me define. Yo no estoy atado a los pecados que hacía, pensaba, decía antes de Cristo. Todas las cosas son pasadas. Y ahora mi amor por Cristo, Dios me lo pone en el corazón para amarlo cada vez más. ¿Te pasa eso también a ti? Si a ti te pasa eso, que tú tienes una vocecita ahí en el corazón, no un diablito, un angelito que te susurra la conciencia. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de la voz de la conciencia, estoy hablando de la voz del Espíritu de Dios que te redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Si tú tienes eso en tu corazón, alégrate, porque tú has sido sellado. La Biblia habla de esas personas como los escogidos, los llamados, los elegidos, los predestinados, los sellados. Si tú tienes el Espíritu de Dios que te habla desde adentro, recuerden ya Dios no está en un tabernáculo, no es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. El Espíritu de Dios te habla desde adentro a la luz de tu palabra. Si tú tienes eso, alégrate. Porque tú has sido sellado, has sido llamado, has sido escogido. Pero si tú no tienes nada que te culpe de tu pecado, preocúpate, porque estás corriendo peligro de muerte eterna. Preocúpate. Y habla con el que te invitó, o puedes hablar conmigo, con Juan, con cualquiera de nosotros al salir. Hey, ¿cómo puedo saber yo si soy nacido de nuevo? Y nosotros te vamos a responder, ¿tú amas a Cristo? No, yo no lo amo mucho. Pues no has nacido de nuevo. Porque todos los que han nacido de nuevo aman a Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Por el final de este texto. Por el versículo 14 y 15. En Números 21, Jesús rescata el hecho de que
Moisés levantó una serpiente en el desierto. Ustedes lean aquel pasaje de Números 21, donde en el paso de Egipto a Canaán, el pueblo pasó por una sección donde había muchas serpientes y los picaban y se morían. Pero Moisés levantó una serpiente de bronce, que dicho sea de paso, aparentemente es el logo del Colegio de Médicos, de la Asociación Internacional de Médicos. Es una serpiente enrollada en un asta, pero tiene algo de brujería también. Después hablamos de eso. Lo que quieren hacer es ver que la sanidad viene por ver una serpiente. ¿Por qué? Porque Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y eso no era una solución mágica para que los médicos tuvieran un logo en el año 2021. No, eso era para que aquellos entendieran que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el cumplimiento cristológico de la profecía es que de esa misma manera era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue el Hijo del Hombre levantado? Cuando fue clavado en una cruz, clavos, espinas, lanza, sacaron su sangre. Y a través de ese sacrificio, y todos los que ponen su fe, no en esa serpiente, sino en el que venció la serpiente. Todos los que ven a Jesús como sustitutos, confían en que su justicia pagó mi pecado, que su rectitud pagó todo lo que yo le debía a Dios, toda mi deuda fue pagada por el Salvador. Y todos los que ponen su fe en Jesucristo, no solamente serán sanados de su condición espiritual, sino que serán sanados de su pecado, serán limpiados de todo su pecado. Y ponen su fe en Jesucristo y ahora lo aman. Ahora aman al Salvador, porque Dios les da el deseo de ser como Él, de luchar contra el pecado y de amar al Salvador. Ahora somos el ejército de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Antes esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y es lo más glorioso del mundo, ser esclavos de Cristo. Yo no quiero ser esclavo de más nadie, sino esclavo de Cristo. Porque Él me convirtió de ser un blasfemo a ser un portador de su evangelio. De ser un enemigo a ser un hijo. De ser un extranjero a ser contado entre el pueblo de Dios. ¿Debería darle yo la espalda al Salvador? No. Debo darle mi talento, debo darle mi fuerza, debo darle mi tiempo, mi creatividad, mis dones, mi gozo, mi alegría, mis risas, todo para Cristo, nada para el mundo. Decía John Newton, una de las grandes conversiones del siglo XVIII, final del siglo XVIII, un hombre blasfemo, mujeriego, un sinvergüenza, una desgracia de vida, en un naufragio, clamó a Dios casi ahogándose y dijo: yo te voy a servir si me salvas. Y de hecho, Dios lo salvó, llegó a ser predicador de la palabra y escribió el himno Sublime Gracia, del cual nuestra iglesia lleva nombre. Y él decía: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo era ciego, mas ahora salvo soy. Ahora veo la luz. Es decir, que la historia de la conversión, de la teología bíblica de la conversión, se parece más a una oruga que no sabe cómo se convierte en mariposa. Y no es una reformación, no es una resurrección, es una regeneración. Dios te convierte en algo nuevo según su voluntad y te agrega un cuerpo donde hay otras orugas, otras mariposas, otras personas que ya no son lo que eran. Antes eran unos blasfemos, antes eran unos pecadores impenitentes, ahora son unos pecadores redimidos. Y así Dios forma a su iglesia. Y no solamente en esta, en todos los lugares del mundo, Dios va juntando a aquellos que va salvando, y al peor de todos le hace llamar a otros, invita a otros y predican su evangelio, no desde el punto de vista de seres perfectos, sino desde el punto de vista de pordioseros, de mendigos que les dicen a otros mendigos espirituales: donde hay pan de vida. Ninguno de nosotros piensa ser perfecto, ni más que nadie. Todos nosotros dependemos de la gracia de Dios para convertirnos en enemigos de Dios, llegar a ser hijos de Dios. Y eso es todos los días, no porque una vez nos salvó ya no tiene más nada que hacer. Él que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pregunta para terminar. Así como Ruth fue convertida de moabita, adoradora del dios Moloc, en una sierva de Dios que llegó a ser abuela del rey David. Así como el etíope eunuco era un etíope que adoraba a otros dioses, llegó a Jerusalén a adorar leyendo Isaías, Felipe le predicó y se bautizó en el camino. Así como Dimas, colgando de la cruz, le dijo a Jesús: ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y así como otros tantos, Elías pensaba que era el único, pero él dijo, Dios le dijo: tengo 7,000 que no han doblado mi rodilla. No estás solo, Elías, levántate. Así como a Pablo en camino a Damasco, Dios lo tumbó del caballo y sin ningún libre albedrío lo dejó ciego y le dijo: anda a que esté Simón, te limpie, te quite las escamas, y lo incorporó inmediatamente a la iglesia. Dios regeneró a Pablo en ser un perseguidor de la iglesia, en ser un fundador de iglesia. Wow. Así como tantos otros muchos en la Biblia, ustedes ven cómo Dios forma su pueblo a través de la conversión de enemigos en hijos. Pregunto para terminar: ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Cómo estás seguro que Dios te ha regenerado? ¿Amas tú a Cristo por sobre todas las cosas de este planeta? ¿Tú podrías dar tu vida por la causa de Cristo? ¿Cómo estás seguro si has nacido de nuevo? ¿En qué pones tu confianza? Aquel carcelero de Filipos en el Hechos capítulo 16 era un cruel con Pablo y Silas, y los latigueaba, los golpeaba y los hacía sangrar, los amarraba, los encerraba en lo oscuro. Pero después del terremoto donde Pablo y Silas se abrieron las puertas y Dios, llamando a este carcelero, le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo? Presénteme ese Dios de ustedes. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Repite conmigo? Le dijo: llena este papelito. O no, tienes que pasar al frente en un culto. Pablo le dijo: cree, carcelero, cree, solamente cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa creer? Creer es la primera obra de un corazón regenerado. Creer es justamente confiar en que Jesucristo fue tu sustituto. Creer es justamente ver a Jesús como la serpiente levantada, el que venció a la serpiente, el que aplastó la cabeza de la serpiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, para todo aquel que confíe en el Hijo, para que todo aquel que vea, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo aquel que vea a Cristo y le pida perdón por sus pecados y confíe en Él como sustituto, como Salvador, como Señor, obedezca sus preceptos, que lo que ahora diga Cristo es ley para su vida, no se pierda. No se puede perder, sino que tiene vida eterna. ¿Eres tú uno de los convertidos de Dios? Carlos Spurgeon se encontró una vez un borracho en un semáforo en Londres. El borracho lo vio despectivamente, diciéndose: ¿Es usted el famoso predicador Carlos Spurgeon? Sí, yo soy. Y el borracho le dijo: pues yo soy uno de sus convertidos y vea cómo estoy. Y Spurgeon le contestó: muy probablemente eres uno de los convertidos de Carlos Spurgeon, pero seguramente no eres uno de los convertidos de Jesús, porque los convertidos de Jesús lo aman. ¿Amas tú a Cristo? ¿Lo que Cristo dice para ti es ley? ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has visto tú a Jesús exaltado, no solamente en la cruz, sino sabes que Él está en el trono ahora mismo hablándole al Padre de ti? En la gloriosa consumación del tiempo, ¿vas a llegar tú al trono a decirle gracias? ¿Por qué no lo haces ahora mismo? No seas como Cassius Clay, no seas como Tony Blair, no seas como aquellos que se convierten por conveniencia. La conversión
La regeneración es una obra que solo Dios puede obrar en el corazón humano. ¿Lo ha hecho Dios en el tuyo? Oro que ames a Cristo y que tú también seas un convertido de Jesucristo para toda la vida. Nunca más voltees atrás como la mujer de Lot. Nunca más dejes atrás la cruz. Nunca más consideres a Cristo ni siquiera como segundo en tu vida. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que es salvo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la doctrina bíblica de la conversión. Y gracias porque nos has convertido de los ídolos. Gracias porque nos has traído de las tradiciones. Gracias incluso porque nos has limpiado de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestra ignorancia, de nuestra indiferencia. Gracias, Señor, porque nos has transformado. Y ya no somos extranjeros para ti, ahora somos de tu pueblo. Ya no somos aquellos que no hemos alcanzado misericordia, sino que tú has tenido misericordia de nosotros. Y ya no somos aquellos enemigos de la cruz, sino hijos que pueden sentarse a la mesa del Padre. Señor, y ninguno de nosotros puede reclamar méritos, ninguno de nosotros puede reclamar dignidad ante ti, porque tú lo has hecho todo, incluso darnos fe, darnos vida, darnos gracia, darnos amor, darnos perdón. Todo lo has hecho tú. Perdónanos, Señor, aquellas veces que hemos pensado que nosotros somos los que hacemos funcionar el universo y somos los que merecemos la salvación porque hacemos esto o aquello. Más bien, Señor, perdónanos por aquellas veces que pensamos en que nosotros somos los que causamos la salvación de alguno de nosotros o incluso de algunos de los que amamos. Señor, queremos rogar que tu Espíritu nos ayude a predicar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra, porque sabemos que no somos nosotros los que producen la conversión en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, de estudio. No somos nosotros los que convertimos a nadie, sino más bien obra de tu Espíritu que viene y va como el viento y nadie sabe cómo funciona, pero sabemos, Señor, que tú formas a tu iglesia, que tú traes a los convertidos de todo lugar a este lugar en este tiempo para formar tu iglesia y para edificar a los santos para la obra del ministerio. Señor, ayúdanos a darte siempre el honor y la gloria y a celebrar cuando haya conversiones en nuestro alrededor, cuando haya pecadores que se sucumban, que se rindan ante tu señorío de amor. Ayúdanos a celebrar cada vez más. Como la semana que viene, por ejemplo, cuando veremos el bautismo de Alexa y de Luis. Ayúdanos, Señor, a celebrar conversiones públicas como esa. Y ayúdanos también, Señor, a depender de la obra de tu Espíritu, no solamente para predicar con fidelidad, sino también para darte gloria y gracias a ti, que eres quien lo merece todo. A ti la gloria y el honor, Señor, por cómo nos convertiste en hijos que te aman. Ayúdanos, por favor, a tener la seguridad de salvación y amarte siempre por quien eres y por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es escuchar acerca de ese amor del Señor. Y quiero compartir con ustedes algo que, hablando de regeneración, me vino a la mente cuando dice en Romanos 12:2,